Mónica, Dímelo. tú sabes que, mira, yo siempre tengo interrogante, ¿para qué usamos el rosario? Oye, esa es buena pregunta. ¿Tú me la puedes contestar? Mira, el rosario, que yo sepa, ¿verdad? Que yo soy media. No venga con una fantacucas aquí. No, pero el rosario lo utilizamos Es más, para pero, rezar. ¿tú sabes qué va? Pues ¿Qué para vamos, rezar. ¿Tú sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntarle a los que de verdad saben. Ah, eso sí, ¿viste? Y hoy estamos con Vidal y la esposa aquí Y Dolores. y Dolorcita. Dolores. Hola. ¿Cómo estás, Dolores? ¿Y cómo está Vidal? Bien. Me alegro de tenerlos aquí en la guarita del pirata que ofrecí Gracias. en mi casa. Digo, no, sin bregar con el negocio allá en Puerto Rico, que no es negocio. Dolores y Vidal. Este mes se acerca octubre y es el mes de el Rosario, ¿no? Santo Rosario. No es el mes de Halloween, es el mes del Rosario para nosotros los católicos. Queremos empaparnos un poco qué es el Rosario, para qué se usa, qué podemos traer positivo a nuestras vidas y a nuestros hogares con el Rosario. Y porque es importante siempre cargarlo. Exacto. Porque siempre tenerlo. Bueno, para que podamos entender la devoción al Santo Rosario, tenemos que saber de dónde son sus raíces. Y queremos saber. Correcto. ¿Cómo comenzó todo esto? Hay diferentes historias. Así es que vamos a irnos simplemente así por encimita, Claro. porque no quiero decir fechas y nombres y cosas, porque tiene hay muchos acontecimientos. Vamos a decir entonces que el Papa se dio cuenta que había mucha gente que eran gente de campo, gente que no estaban muy letrados. Ajá. Y entonces pensó y dijo, debemos hacer algo para que toda esta gente lo puedan hacer en sus hogares. Y de esta manera ellos puedan participar en lo que nosotros participamos. O sea, que. Ay, perdón. O Sí, sea, sí. que él se lo inventó o. No se lo inventó. Ah, ok. Él quiso dar algo a esta gente para que esta gente pudieran participar en lo que nosotros, dijo él, Ok. en lo que nosotros participamos. ¿Y en qué participaba el Papa con sus cardenales, sus obispos, sus sacerdotes y los diáconos? ¿En qué participaban? Pues en aquellos tiempos lo que hacían era que ellos cantaban los salmos. Los salmos. Por eso el Santo Rosario que nosotros rezamos es un tercio del rosario, porque el rosario son 3 tercios que hacen el rosario. Oh. ¿Ves? Y de la misma manera que los salmos tienen 150, también el rosario tiene 50, ¿verdad? Ave Marías y santas, y si tú las sumas, pues en un tercio del rosario que tiene 50, hace 150, Ajá. que son lo que se usaba en aquellos tiempos para rezar, que eran los 150 salmos. Entonces eso fue tan interesante, porque eso era lo que ellos hacían. Ajá. Entonces le pidieron, voy a irme por aquí, ¿verdad? Le pidieron a Santo Domingo de Guzmán que por favor hiciera esta oración. Pero no solamente él, hubieron otros también que lo hicieron. Dame.
Pues hubieron otros que también lo hicieron. Pero vamos a irnos por Santo Domingo de Guzmán. Ajá. Y Santo Domingo de Guzmán inmediatamente le vino y estuvo muy de acuerdo con y interesado en esta devoción al Santo Rosario. Y lo primero que él hizo fue dedicárselo a la Santísima Virgen. Okay. Por eso el Santo Rosario es dedicado a la Santísima Virgen María. Okay. Lorín, el domingo tiene que darle 20 pesos a la cajita de los A la cajita de a la cajita de los pobres. ¿Oyeron eso? $20. a la cajita de los No, la pobres. que eso no, no, eso no es celular. No, eso es broma de nosotros. Bueno, entonces estamos hablando ahora de que ya estamos, la razón, el por qué Ajá. llega y solamente vienen 50 santas, 50 Dios te salves por 350. Ajá. Ese era el rosario. Más tarde a los tiempos que la gente le gusta ir poniendo más cosas, ¿verdad? Y añadiéndole, más tarde le añadieron los Padres Nuestros. O al principio era solamente la Ave María. Las Ave Marías que te En hacen los 50 representación de salmos. los 150 los 150 salmos. salmos. Ah, ok. Pero ahora le ponemos los Padres Nuestros. Más tarde le ponemos los misterios. Ok. ¿Ve? Y se llaman misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Entonces ya se están meditando unos misterios dentro de la oración. Pero mencionaste 3 y hay un cuarto. ¿Cuál es? No, eso lo pusieron hace poco, fueron otros días. Sí. Ah, bueno. El de los misterios luminosos. Luminosos. Sí. Eso lo pusieron los otros días, el ¿Oh, sí? Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo Oh. II. Eso no estaba en el rosario, estoy hablando del rosario Oh, atrás. perdón. ¿Y cómo Santo Domingo de Guzmán hizo la Ave María? ¿Eso está en la Biblia o...? La esculcó, si es que podemos decir, la Ajá. buscó dentro de la Sagrada Escritura. Recordemos que él creo que era dominico, Sí. y ellos son muy intelectuales. Buscaron, entonces, como él le dieron que lo hiciera, él no podía hacer cosas que el Papa no le gustara. Entonces él, claro, entra dentro de la Biblia y busca San Lucas, Dios te salve María, o salve María, que era, en aquellos tiempos se decía, no se decía Dios te salve, sino salve, que todas estas cosas son bien importantes, que entendamos que en unos tiempos el rosario no se decía Dios te salve, sino se decía salve María. Ese es el saludo del ángel a María. Exacto, y así, pero poco a poco fueron cambiando. Y le hemos seguido poniéndole más cosas y más cosas. Dios te salve, Reina y Madre, fue otro pequeña cosa que le hemos puesto. Ahora ponemos, bajado por el grupo de cursillistas y Juan 23, han colocado otra oración. ¿Cómo se llama? ¿Saben cuál es? ¿La del Espíritu? No sé. No, hay una oración que la hemos colocado ahí, Después del rosario. entre medio de cada Oh. misterio. Gloria. No sé. No, es el. Oh, Oh Jesús mío. oh Jesús mío. Ah, De Perdóname. nuestros pecados, líbranos Líbranos del sol del infierno. Exacto. ¿Ves cómo se han ido poniendo cosas? Más tarde se puso también, en un tiempo también se puso, bendita sea tu pureza. Y eternamente lo sea, por solo Ok. Dios se recrea. El cursillo de cristiandad puso otra oración que se llama, oh María, Madre mía, yo me ofrezco entero a ti. Sea un ofrecimiento a consagración. María, Ujú. una consagración a María. Sí. Y de ahí fueron naciendo muchas cosas. Se fueron añadiendo muchas Sí, oraciones poniéndole dentro del muchas rosario. cosas. Y de ahí nacieron muchos movimientos eclesiásticos, que la Legión de María,
Nosotros tenemos en nuestra casa, tenemos el cenáculo, hay muchísimas advocaciones, hay también sacerdotes y monjas dedicadas solamente a eso, a rezar el Santo Rosario. Wow. Así es que no ha sido una cosa, lo que más queremos enfatizar aquí es, hermanos, que el rosario es mundial, que lo rezan los franceses, y lo rezan los romanos, y lo rezan los puertorriqueños, y lo rezan los cubanos, ¿ves? Y lo reza Fidel Castro. ¿Ah? Exacto. Sí, y lo reza el Papa, y lo rezaban los santos, ¿ves? Y se reza en Rusia, se reza el rosario en Rusia. Eso es correcto. No, es posible que todos no lo recen, todos los rusos, pero sí se rezan. Allá hay hermanos católicos. Claro. Donde quiera que haya un católico, va a haber rosarios. Eso es correcto. Tengo una pregunta. Mira, Ajá. el rosario, usted dice la Ave María, ¿se le reza a la Virgen para que la Virgen haga los milagros o es para que ella interceda por nosotros? ¿Cómo es eso? Pues la Virgen, nosotros, la doctrina católica, nos dicen que la Virgen es intercedora, que intercede por nosotros. Y son piropos a la Virgen, como las letanías, que son 150 también letanías. Yo no sé si se verán, las verán pasado por el rosario, pero si se dan cuenta hay 150 Ave María, letanías. Y son piropos a la Santísima Virgen. Entonces, cuando tú le tiras un piropo a la Santísima Virgen María, Jesús se sonríe porque le están tirando piropos a su mamá. Así es. Entonces, en cambio, ella va donde Jesús y le lleva nuestras peticiones. Okay. No es que María va a hacer las peticiones, María lleva las peticiones a Jesús. Y se las lleva porque los hijos le tiran piropos en el Santo Rosario. ¿Ve? Entonces, esa es la idea. Es una oración familiar, Yo recuerdo cuando yo era pequeño, yo tenía algunos 6 años, quizás 7, ya yo sabía guiar el rosario a la edad de 7 años. Wow. Mi mamá me enseñó a chancletazo limpio, porque yo tenía que aprender a guiar el rosario. Y yo no solamente guiaba el rosario, sino que sabía los días que eran los dolorosos, los gloriosos y los gozosos, y no me podía equivocar, y sabía las letanías. Ahora mismo ya se me han olvidado unas cuantas, pero las sabía todas. ¿Por qué? Porque los padres era lo único que tenían que la iglesia le decía que lo hiciera. Los misioneros, cuando iban por los campos, le decían a la gente, recen el rosario, y le daban rosarios a la gente. Entonces le enseñaban a rezar. Habían gente que iban de casa en casa enseñando a los demás a rezar el rosario. Usted iba a la misa y el sacerdote le decía, ¿cuántos de ustedes fueron a enseñarle a alguien a rezar el rosario? Entonces, si yo sabía rezar el rosario, yo cogía una familia e iba a la casa a enseñarlos a ellos a rezar el rosario, a rezar con ellos. Dolores, ¿cuán importante para usted es el rosario? Pues fíjate, para mí el rosario es algo muy importante, porque lo más bonito que tiene el rosario es que comienza con la anunciación. Cuando el Padre Dios envía al ángel Gabriel para ir donde María, ¿verdad? Para anunciarle que él se había complacido en ella, ¿ves? Que fuera la madre de su hijo. Por eso dice, Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Y ella se espanta,
se confunde, ¿verdad? Con ese saludo. Y entonces pues le pregunta al ángel y el ángel le dice, ¿verdad? Que el Señor se ha complacido en ella para ser la madre del Salvador del mundo. Se termina, dice esto, estaba oyendo un video de un sacerdote que estaba hablando y dice que dice que el ángel tuvo mucho tiempo hablando con María. De ahí ella se va y se prepara y se va entonces en casa de su prima Elizabeth y ella completa Sí. ese Dios te salve, ¿verdad? Cuando ella le completa ese Dios te salve. O sea, el ángel lo empieza e Isabel lo termina, ¿ve? Y le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Correcto. Para mí el rosario es tan y tan importante que si yo tengo tiempo, yo rezo el rosario 4 veces al día. Si yo tengo tiempo. Yo me siento con mi rosario, yo lo rezo con sus misterios y yo ofrezco a mis sacerdotes, a mi comunidad, a mis hijos, le pido a la Virgen que los cubra con su manto, porque de verdad que la Santísima Virgen María, ella no tiene poder ninguno, como dijo él. Poder no, ella no tiene, pero su hijo tiene el poder. Claro. Y ella es intercesora. Y ella intercede por cada uno de nosotros. Para mí el rosario es bien importante, muy importante. ¿Y qué beneficios nos trae a nosotros? ¿El rosario? El rosario, Ajá. rezar el rosario. ¿Qué beneficios? ¿Me ayuda a hacer algo, a crecer? Sí, claro, te va a ayudar. Te va a ayudar porque si tú lo haces meditado el rosario, tú vas a sentir ese gozo, más los misterios. Cuando, por ejemplo, a mí me encantan los misterios dolorosos, porque es el misterio de la redención, ¿entiendes? Es el misterio donde Cristo muere en la cruz para redimirnos a nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros lo hacemos con delicadeza, pensando, con meditación, ¿verdad? Cuando dice la oración de Jesús en el huerto de los olivos, ¿verdad? Si meditamos nosotros esos misterios, son demasiado de preciosos los misterios, como un libro abierto, ¿entiendes? A donde nosotros recibimos tantas y tantas bendiciones, porque eso es lo que nos trae a nosotros el rosario, las bendiciones de nuestros hijos, la bendición de nuestro hogar, la protección para nuestros hijos, la protección para nuestro hogar, para nosotros mismos. Han habido muchos milagros, ¿verdad? Claro. Cuando le pedimos a la Santísima Virgen que interceda, ¿verdad? Que interceda, que nosotros le ofrecemos el rosario como un ramillete de flores, que se lo presente a Jesús como una ofrenda de nosotros hacia ella, ¿verdad? Y son muchas las bendiciones, han habido muchos milagros a través del Santo Rosario, muchos milagros. ¿Cuál es? Esta pregunta es para los dos. ¿Cuál es la mejor postura? Porque hay veces que uno dice, pues, lo voy a hacer aquí sentado con mi esposa. O lo voy a hacer acostado en la cama. O lo voy a hacer caminando. Lo voy a hacer caminando. ¿Cuál es la mejor forma en la casa de ustedes como pareja, hacer un rosario? Para mí lo importante del Santo Rosario es rezarlo. No, obvio. Si me siento cómodo y estoy bien cómodo, sentado, y estoy rezando el Santo Rosario, yo puedo meditar mejor. Si me hinco de rodillas, estoy pendiente a las rodillas que me duelen, estoy pendiente a muchas cosas. Es verdad. Y entonces no puedo meditar lo suficiente porque estoy de rodillas. A pesar de que es la forma bonita de postrarse ante el Señor para rezar. Pero para mí persona, sentarme bien cómodo y rezar el Santo Rosario, nosotros lo rezamos en el carro. Cuando vamos viajando, nosotros vamos rezando el Rosario. Nosotros lo rezamos todos los días, nosotros rezamos el Rosario a las 7 de la noche, 7:15, pero a las 7 de la noche
Es alrededor de las 7 cuando ya nosotros rezamos. Nosotros podemos estar disgustados, porque imagínate, tantos años juntos, pues hemos estado disgustados. Eso es natural, eso es bien Eso natural. pasa. Pero no hemos dejado de rezar el rosario. Ve cómo es el asunto. Y después de rezar el rosario, después de tener ese disgusto, vamos a utilizar ese ejemplo. Después de tener ese disgusto y ustedes rezar el rosario, ¿qué sucede después? ¿Sigue el disgusto o viene La reconciliación. no, el uno pues estar en paz y meditar en el nuevo y decir, mira ¿qué sucede con eso? En muchas ocasiones, ya que ustedes son una pareja de tanta experiencia, ¿cuántos años son? 62. ¿De casado? De casados y 5 de novios. ¡Wow! Wow. 67. ¡Wow! ¿Qué es esto? Hábleme de eso. ¿Cómo cambia el rosario la manera de ustedes pensar? Otros 20 más. Ay, Y esos 20 son míos. Rafi, a ponerlo en la caja. Oh, Ya Esos van, 20 son míos. ya van 40. Estos pobres se van a hacer ricos como nosotros. ¿Verdad, Dolores? yo creo que sí. Yo pagué el mío por si acaso. ¿Cómo eso cambia su forma de pensar? Fíjate, yo para mí el rosario trae tantas bendiciones que una de las bendiciones que el rosario trae es el que si uno lo reza meditándolo, ¿entiendes? Meditadamente y pensando uno en los misterios, que es lo que hace bonito del rosario, los misterios, ¿verdad? Entra una paz, ¿entiendes? Entra como esa paz, como que las cosas cambian, ¿no? ¿Entiendes? Porque no en la vida todo tiene que ser un enojo, ¿verdad? Hay veces que, bueno, el rosario se termina y ya, bueno, uno siempre pregunta, ¿entiendes? Cualquier cosa y sigue la comunicación, Okay. ¿verdad? El rosario es bien importante, de verdad que sí, que el rosario es bien importante. ¿Sientes que hay un cambio? Hay un Me me refiero a esto porque muchas veces es como él dice, aunque estemos enojados, Siempre persona. siempre se hace. Ajá. Y hay veces que a lo mejor uno está enojado y hace nada. Esta que está aquí. Es que la verdad, Gracias. no extra. hace nada con esta. Lo que pasa- Y entonces uno deja de hacerlo. No, No, lo que pasa es que eso está tan colocado en el corazón, ahí tan grande en el corazón. Es como la Santa Misa. Yo no puedo dejar de ir a misa porque está ahí dentro. El rosario para mí también está dentro, es parte de mi vida. Y como es parte de mí, yo lo tengo que hacer. A veces que a mí me encanta el bolseo y a veces estoy viendo una pelea. Nos encanta. Pero Dolores me dice, vamos a rezar. Entonces yo digo, negra, pero la pelea. Y me dice, cuando terminemos tú la buscas y sí, que eso viene en YouTube. Pues vamos a rezar, con mucho amor lo apago y nos ponemos a rezar. O sea, no puede haber algo que me perturbe a mí que yo no rece. Okay. O sea, es prioridad, tiene que ser prioridad. El problema de la iglesia en estos últimos tiempos es que la iglesia ha olvidado infiltrar el Santo Rosario en los jóvenes. Ajá. Sí. Y los jóvenes nos dicen a nosotros, porque los jóvenes nos lo dicen, ¿qué es esto? Y lo llevan hasta colgando, aunque no lo saben rezar. ¿Ves? O sea, pero nosotros como padres no estamos haciendo el mismo trabajo que hizo mi madre y mi padre para que yo fuera un fiel devoto del Santo Rosario. Nosotros dejamos que el hijo se quede allá porque está sucediendo en mi casa. Y o sea, Dolores y yo rezamos, pero los dos hijos que están en la casa, ellos no se acercan al rosario. El rosario, por esta razón, cuando nos muramos los viejitos,
los que estamos ahí, que estamos rezando, pues va a suceder que el rosario puede desaparecer de la iglesia. O puede pasar a ser lo que, por lo menos yo, no sé usted si ve el mismo punto de vista que yo lo veo, pero ahora mismo es como usted dice, los jóvenes tienen un rosario colgando, pero es porque el papá se lo dio, porque el cura se lo bendijo, ay, es para que lo proteja, un amuleto de buena suerte. Es un amuleto. Entonces, exactamente. entonces, pero no está usando lo que en realidad ese rosario, para el fin que ese rosario se supone que se use. Y entonces, no le estamos, y me incluyo, no le estamos enseñando a nuestros hijos lo importante, lo fino, lo reverente Hermoso. que es y hermoso que es rezar un rosario o tener un rosario y saber que el rosario es una herramienta contra las malas situaciones, las malas no puedo decir vibras, tentaciones Sí. y malas cosas que suceden ahora mismo. Verá, si tú quieres ver donde más rosarios hay, vete al cementerio. Exacto. La gente van y allí le guindan el rosario al difunto en una cruz. Pero no lo rezan. Pero Y no si es solo que el rezan. difunto no lo va a rezar, llévate el rosario contigo y rézalo tú por el difunto. Exacto. Porque el rosario siempre tiene que tener una petición para usted rezar el rosario. Si no va acompañado por esas peticiones, entonces estamos rezando, por eso es como rezando para mí. Pero yo quiero rezar para más. Porque sea, si yo sé que alguien está enfermo, en casa no tenemos una lista de nombres en una libreta, y esos son los nombres que nosotros rezamos por el Santo Rosario. Qué interesante. Los enfermos que me dicen, fulano de tal, le van a operar, que sé yo, pues entonces le vamos a poner ahí y vamos a rezar por esa persona, ¿Y para rezan que todos la los Virgen días? Santísima lleve esa petición a Dios. Todos los días mencionan esas personas en el rosario. Por supuesto. Ok. Y los viernes se reúnen en casa el cenáculo, o bien sea, tenemos un cenáculo, una parte de la casa, es un sitio donde se hace el cenáculo, y los viernes cualquiera puede llegar a mi casa para rezar el rosario. Ok, Y con sus propias intenciones. o sea que el podcast puede llegar a su casa el día del cenáculo. Sí puede estar allí con el cenáculo, Ok. sí señor. O sea que Puede. nos puede invitar. Yo me estoy invitando. Uy, Ya ya no, nos sí, está no. invitando hace Ahí rato. no se invita, ahí no se invita, ahí la puerta está abierta. Todo el que quiera La puerta llegar. está abierta. Sí, porque las personas tienen que saber Sí. que es un cenáculo. Pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión, porque el cenáculo es una cosa y el Eso rosario. el cenáculo es una de las cosas que salen del Santo Rosario. Exacto. Un grupo que hace cosas con el Santo Rosario, incluyendo el Santo Rosario dentro de esa oración del cenáculo. Ok, ¿y por qué específicamente tiene que ser a las 7 de la noche? ¿O hay algún motivo, alguna razón? ¿O Es que puede ser en cualquier momento? cuando establecieron el rosario, Santo Domingo de Guzmán establece también una hora a las 7 de la noche, y el propósito era muy bonito. El propósito era que hubieran 10 millones de personas rezando a las 7 de la noche para espantar al demonio. Oh, wow. ¿Ves? Todos a la misma vez. Todos a la misma vez. Como si fuéramos empujando. Todos a la misma vez. Rezando el Santo Rosario. Imagínate, en Puerto Rico, cuántas familias, que habían 10 hijos, los 10 hijos con el papá y la mamá, y todo el mundo a las 7 de la noche a rezar el Santo Rosario. No le diga eso a esa gente que ve en la isla a las 7 de la noche, porque entonces Telemundo quiebra. Pero eso no trae. Ay, Dios mío. Dolores. Ay, Virgen. Dolores, explícanos un poco qué es la coronilla. Fíjate, la coronilla a la Divina Misericordia, Ujú. ¿verdad? Esto pasa con la hermana Santa Faustina.
ella era una monja, ella era de una familia pobre, y ella era monja, y ella pues, ella meditaba mucho, ella oraba mucho, ella rezaba mucho. Y dice, en la historia dice que el Señor se le apareció a ella y por orden de él mismo sale la coronilla. Y él le dice de la forma en que ella tiene que mandar a hacer el cuadro donde él está, con los rayos que él tiene, ¿verdad? Se tardó unos cuantos años en todo eso pasar, porque como siempre, los sacerdotes no. ¿Por qué a las 3 de la tarde? ¿Por qué a las 3 de la tarde? Bueno, ¿por qué a las 3 de la tarde? Porque la pasión de Jesús, su muerte fue a las 3 de la tarde. Oh. ¿Ves? Es, por esa razón es que es a las 3 de la ¿Y tarde. por qué se utiliza el mismo rosario? Se Ajá. utiliza para hacer la coronilla. Sí. ¿Por qué? Bueno, se utiliza el mismo rosario Ajá. para hacer la coronilla, pero tiene 12 cuentas. ¿Ves? Sí. Hay que decir 12 veces. ¿Entiendes? Las 12 cuentas. ¿Ves? Ok. El rosario es diferente. El rosario es diferente, el rosario son 10 Ave María 10 Ave María. y la coronilla son 12 veces que se repite 12 por su dolorosa por pasión. su dolorosa Ah. pasión. Ok. Jesús que está en la cruz a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y es en la hora en que Él entrega su alma al Padre, Perdón. ¿entiendes? Y Él mismo dice que todo el que rece esa coronilla a las 3 de la tarde, todo lo que pida será concedido. Ahora, cuando nosotros hacemos peticiones, nosotros tenemos que hacer la petición, pero junto con esa petición tiene que ir la fe. Ajá. Porque si yo hago una petición simplemente por hacer una petición, pues se queda en la nada. Pero si en mi corazón está que el Señor me va a conceder a mí esa petición porque yo tengo fe en que eso es así y que Él lo prometió y lo que Él prometió Él lo cumple, yo puedo estar segura que Él me va a mí a conceder mi petición. Y Dolores, por casualidad, ¿habrá alguna promesa para el que rece el rosario diariamente? Sí, hay una promesa y una promesa bien bonita, ¿entiendes? El que rece el Santo Rosario todos los días, ¿entiendes? Y con lo que con lo que conlleva el Santo Rosario, Ajá. que es tener uno una fe firme en que el Señor acepta nuestras peticiones, ¿entiendes? Y que Él nos va a dar esas bendiciones. Dice que en la hora de la muerte, la Santísima Virgen y el Señor Jesús vendrán en compañía de Él. Wow, qué hermosa. Wow. Una Esas son- promesa hermosa para que nos motivemos Más a rezar a rezar el más, Santo Rosario. porque se dice que ese último momento de agonía en nosotros somos solos y tenemos una lucha entre el bien y el Entre mal. el bien y el mal. Y ahí nos ¿ves? viene a defender la Virgen Y ahí junto con viene su la- Hijo Jesús. Ahí Exacto. viene la Virgen. O sea, imagínense uno ahí luchando en ese momento y ellos llegan a defendernos. Así que vamos a rezar el rosario y no piensen que es algo difícil ni latoso. Es algo bonito. Me vieron que yo lo tengo en el bolsillo. A mí me enseñaron siempre cargar un rosario porque uno en el día siempre tiene un momentito de ocio sin hacer nada. Y de momento te metes la Correcto. mano en el bolsillo, ay, tengo un rosario, pues mira, ponte a rezar el rosario. Sí, O a sí. veces estamos en la calle, en un momento de tentación, es algo, agárrate ahí, Señor, protégeme, Virgencita, cúbreme. Eso me Sí, enseñaron a mí, no sí. sé si ustedes No, pueden y decir El es más. rosario, así, es el así. rosario, mira, el rosario No es un amuleto por si acaso, es para rezarlo. para muchas personas es que las cosas las tenemos que coger bien, con mucha calma y se pueden hacer muchas cosas, o bien sea el Santo Rosario, los franciscanos lo rezan, por eso el dicho de los franciscanos, orando y orando con el más Más orando. orando. Exacto. Es. ¿Y qué hacían los franciscanos? O sea, no, los franciscanos y los capuchinos, que es una ala de los franciscanos, ellos rezan el rosario todo el día y no lo rezan de una sola vez. Pueden rezar estas 10 Ave María, 10 Ave María, sigo trabajando
porque en el caso de ellos, ellos trabajaban la tierra, sigo trabajando, sembrando maíz o lo que estoy haciendo, y ya por allá voy, rezo las otras 10. El rosario no hay que rezarlo bien, o sea, se debe rezar sentado y meditado completo, pero si usted quiere, usted lo puede rezar durante todo el día, puede rezarlo. Pero hablemos un poquito del rosario a los difuntos. Oh, ese me interesa Gracias. porque Mm. hay un rosario el rosario normal, Mm. pues uno a veces le omite las letanías, ¿verdad? Pero el rosario de difunto, pues conlleva otras frases, otras palabras y demás. Y conlleva el chocolate. Perdón. Ya hay $60 Ay, en el pote. Lo saben, 60. esa es mi medicina. Bueno, sonó el teléfono. Si suena en la iglesia, nos pillan. Ok, venía envuelto con chocolate, con las galletitas, velar al muerto, hacer la risa, pero el rosario estaba. Y en el momento del rosario, perdóname que le interrumpa, me acuerdo que seguida los papás de uno cogían, ven, Así, aquí, todo el mundo siéntate ahí. aquí que vamos a rezar el rosario. Así es. Ahora el modernismo ha sido, pues, cremamos y ni un rosario le rezamos. Así es. Y esa alma necesita un rosario, necesita unas palabras de aliento, una guía de luz. Explíqueme usted. Mire, yo le Eso. voy a decir una cosa. Es un gran error que unas personas digan estas cosas, pero sus culturas los enseñaron de esta manera y por eso lo siguen haciendo. Y como la iglesia dice que vamos a hacer las cosas de acuerdo a nuestra lengua y nuestra cultura, pues entonces todo vale, ¿verdad? Pero yo he estado en lugares donde dicen, pues hay que rezar primero el rosario de la Virgen y después para el difunto. Y rezan dos. Y otras personas solamente rezan uno y le ponen cosas en el medio. Por las ánimas benditas vamos todos A rogar que que Dios si nos lo saque de pena y lo lleve a lleve a descansar. Venir mortales piadosos, ayudarnos a rogar, que Dios los saque de pena y lo lleve a descansar. Los ángeles en el cielo también pueden alcanzar, que Dios los saque de pena y lo lleve a descansar. Oh misericordiosísimo Jesús, mirar con divina sal las almas de los fieles difuntos por los cuales sufriste y derramaste tu sangre en la cruz. Saca las almas del purgatorio, ayúdalos buen Jesús, ayúdalos buen Jesús. Oh mi buen Jesús, dale el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua y que descanse en la paz del Señor. Amén. Chacho, ahí Ya rezaron otro rosario. Ahí han pasado 3 horas con ese rosario. Eso lo dicen La verdad. en cada misterio. Es la verdad. En cada misterio dicen esas oraciones. Y fíjate que yo las dije ligero y mira todo el tiempo que cogí. O bien sea, no hay razón por qué no rezar un solo rosario y ser el rosario de la Virgen. Porque la Virgen sabe que se está rezando por aquel difunto. Pero hablemos entonces de la novena al difunto. Que Perfecto. se rezan los 9 rosarios. ¿Y cómo vino eso? ¿Cómo llegó eso a la sociedad, a la gente? Ok. Pues cuando moría alguien, las familias se quedaban destrozadas. Bueno, y nos quedamos todavía. Sí. Y los amigos de alrededor se iban por la tarde a la casa para estar con ellos acompañándolos. Y le daban las 7 de la noche. Y como le daban a las 7 de la noche, como dice aquel hermano, que la galletita y la cosita y el chocolate, Válgate, y esa cuestión. llegaba a las 7 de la noche y decían, las 7 tenemos que rezar. Y empezaron a rezar. Entonces, pues vamos a hacerlo aquí mismo. Y empezaron a rezar. Y como era como estaban en la casa del difunto, Lo hacían. colocaron entonces que era para el difunto. Y entonces le ponen un tiempo para estar 9 días que la iglesia enseñaba que se habían que hacer novenas. Y las novenas se hacen, pues una a la Virgen del Carmen, otra a la Virgen del Perpetuo Socorro. Pues entonces, si se le están haciendo novenas a aquel y aquel y aquel, santo y qué sé yo,
vamos entonces a hacerle una novena al difunto. Y le hacían 9 días. Lo más curioso era que habían rezahoras. Sí. Rezahoras. Y esas rezahoras sabían cosas tremendas. Y el último día del Santo del Rosario al difunto, había una oración que decía: si acabaron tus novenas, ya te puedes retirar, y que los ángeles del cielo que ya te vengan a buscar. Esa era la Esa yo nunca la había escuchado. No, yo la la había oración escuchado. que se iba haciendo para que en la novena, pero no se podía hacer esa oración en los otros rosarios. Se Porque hacía se le en la decía que novena se fuera el porque difunto. le estaban diciendo que ya se fuera. Los retiraban. ¿Por qué? Porque, no sé, pero los grandes teólogos de aquellos tiempos, sacerdotes que eran muy inteligentes y querían educar al pueblo, decían, y todavía se dice, que el difunto se quedaba esperando hasta 9 días. Y entonces después de los 9 días, pues con el rosario vamos a despedir al difunto. Entonces quedó que cuando se terminaba el rosario del difunto, el 9 días, pues el difunto se iba para el cielo y nosotros nos quedábamos bebiendo chocolate y bebiendo ron. Es verdad. Ponían un galón de ron ahí y bebían. Exacto. Había veces que estaban rezando el rosario del difunto y mataban a otro porque estaban todos borrachos. Ay, Dios Eso mío. es verdad. Dolores, nunca te tocó comandar, ¿verdad? Porque, o la forma de decirle, de tú llevar un rosario, guiar un rosario para un difunto a ti. Bueno, fíjate, me acuerdo que cuando mi mamá murió, pues le hicimos los 9 días en la casa de mi tía, porque ella vivía en el norte y nosotros estábamos en la Florida, y todos entonces la llevaron a ella a Puerto Rico y nos reunimos toda la familia ahí, en Puerto Rico. Y sí, creo que una noche o dos me tocó a mí guiar el rosario, porque Vidal era el que lo guiaba y no sé por qué razón, qué fue lo que él tuvo que hacer, que no, y entonces yo lo hice. Pero en sí como decir voy a hacerlo, pues no, porque hay muchas oraciones que yo no me las sé. Oh, perfecto. ¿Verdad? Y entonces, bueno, yo sé que las conllevan, o mucha gente quiere las oraciones completas. Y si uno no tiene un manual donde uno se está dejando guiar por ese manual para hacerlo, pues, no sé, me siento como un poco triste, ¿verdad? Pero que sí, que si yo tuviera que hacerlo y decir, pues yo hago los 9 días, sí, yo lo hago en la forma en que yo lo sé, con algunas de las oraciones, ¿verdad? Porque, bueno, pues cada rosario conlleva lo suyo, ¿no? Los de los difuntos, pues hay una diferencia entre el rosario que se hace todos los días a la Santísima Virgen y el rosario que se hace entonces un difunto, el cual nosotros se lo ofrecemos a la Santísima Virgen para que ella lo presente ante Jesús con una petición, la petición que nosotros hacemos, que le dé el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua o para ella, y que descanse en esa paz, en la paz del Señor, en esa paz que el Señor a nosotros nos da. ¿Ve? Entonces, bueno, pues, de verdad que son las peticiones que nosotros hacemos dirigidas a la Santísima Virgen para que ella las lleve a su amado Hijo Jesús. ¿Y cómo, perdonando, cuando yo era pequeña, a mí me invitaron a una promesa, donde se hacía, eso ha pasado tiempo. hace poco, ¿no? Han pasado huracanes, pero y yo me acuerdo que el rosario con todo y la letanía duró 10 minutos. ¿10 minutos? Sí. ¿Cómo es que se debe rezar? Porque yo he escuchado gente Sí, va como un telegrama. que empiezan, Dios te salve María, de la gracia de tanta manera, Jesús, y lo único que yo entendí era Jesús y amén, y amén. Entonces, 80 pesos.
Ay, Dios mío. Mira, déjeme apagarlo porque si no va a seguir. 80. ¿Cuál sería la manera correcta de yo rezar? ¿A la carrera? O porque a veces, como es algo seguido, no sé si me entienden. ¿Cómo sería correctamente yo rezar eso? Fíjate, yo soy la que estoy guiando el rosario, Ajá. ¿verdad? Y entonces, bueno, pues digo esto: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi ayuda, Señor, date prisa en socorrerme, ¿verdad? Y ahí hago el creo y hago las 3 Ave Marías primeras que se hacen y comienzo entonces mi rosario con los misterios. Ajá. Si por ejemplo voy a hacer los misterios dolorosos, primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el huerto, pensando en esa oración que Jesús hizo en el huerto de los olivos, ¿verdad? Ujú. Y entonces digo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. La otra persona que sería entonces dice el pan nuestro, ¿verdad? Lento, y digo entonces yo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Y entonces él dice: a Dios te salve, y seguimos un rosario pausado. O sea, meditando lo que, Meditando. lo que estamos diciendo. Porque entonces ese es el propósito del rosario, Ok. que meditemos en esa Dios te salve María, ¿entiendes? Exacto. El anuncio del ángel que vino y le hizo el anuncio a ella de que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios. Ujú. Por eso Dios te salve María. En aquel tiempo decían, en vez de decir Dios te salve María, decían salve llena de gracia. Ok. Que esas fueron las palabras del ángel, y, Sí. y lo dice el Evangelio de San Lucas. Dios, Ujú. salve Salve llena de gracia, el Señor está contigo. Ujú. ¿Ve? Bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ujú. Y así, Wow. de esa forma, vamos entonces rezando el rosario, meditando el rosario o meditando los misterios. Ujú. Se medita el misterio y se meditan las palabras que el ángel usó para hablarle a la Santísima Madre. ¿Y siempre se rezan los mismos misterios o hay No. unos días diferentes? ¿Cuáles serían? ¿Y cuál sería? Si yo voy a hacer las 150 Ave María, como usted nos dijo, como los 150 años, ¿con cuál misterio yo comenzaría? ¿Con cuál el primer tercio que yo rezaría? Depende el día que vayas a empezar. Ok, O pues, un lunes. un lunes, Gozoso, Gozoso. ok, y los martes doloroso, y los miércoles. glorioso. Ah, ok, o sea, tenemos desde la anunciación, la pasión y la resurrección. Y la resurrección. Ah, ok, o sea que estamos meditando todo eso. Volviendo al tema del difunto, yo quiero saber cómo vamos a dividir las 9 noches. Me explico. ¿Cuántos rosarios se hacen del día 1 al día 8? Y el día 9, ¿cuántos rosarios se hace para entonces cumplir con nuestro deber de cristiano y de católico para con ese difunto y para con el Señor? Durante los 8 días del novenario se debe rezar un solo rosario a las 7 de la noche. Pero en algunos lugares se rezan uno a la Virgen y otro al difunto, ¿Ok? porque cambian las peticiones del difunto en el medio del rosario y se hacen otras peticiones. ¿Ok? El día 9 se rezan 3 rosarios. Como dije antes, un rosario es un tercio del rosario. El rosario se compone de 3 partes. Pues entonces, el día de la novena se rezan 3 rosarios. Que hacen los 150 Se hacen salmos. los 150. Entendí ahora. Entonces estamos rezando los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Y si ustedes se fijan, vamos a ver, le rezamos el primero, rezamos el segundo, y después los gloriosos al final,
y despedimos al difunto. Pero lo despedimos ¿con qué? Con los gloriosos. No lo despedimos con los dolorosos, lo despedimos con los gloriosos. Y por eso la gente decía, bueno, hay que rezar los 13 en el día de hoy, porque él se merece que se le recen las 150 Ave Marías. Y había que rezarlas. Y habían alguna gente que son un poquito medio fantásticos, así que dicen cosas y decía que si no se hacían así, el muerto te alaba la pata. Todas esas cosas son tonterías. Sí. Todas esas cosas son tonterías de que la gente, y que si no les rezaban, bueno, es que en estos tiempos que estamos ahora, la gente no hace nada por los difuntos. Lloran un poquito el primer día que se murió y después el día del velorio y el entierro, y de ahí para adelante ya Se olvidaron de... lo olvidan. Y nosotros, Dolores y yo, rezamos todavía, sacamos durante el mes, sacamos un día, fíjate, un día para recordar a todos nuestros familiares difuntos, nuestros familiares, y los llamamos por su nombre. Y eso lo hacemos una vez al mes. Y otra vez al mes recordamos los difuntos de nuestra comunidad. De modo que nosotros no abandonamos a los difuntos. Y de eso es que se trata. Por eso el Santo Rosario, cuando estamos rezando, empezando el Rosario, mencionamos, esta noche vamos a rezar y mencionamos los nombres de todas las personas. En mi casa, como se reza con mucha devoción, no me quiero dar el bombazo de que yo soy mejor, más santo que otro, pero como el cenáculo se reza con tanta devoción, han habido milagros de gente que con cáncer y se han sanado. Han habido gente que han estado en dificultades y se han resuelto. Han habido matrimonios que están casi al divorciarse y yo los he invitado a mi casa y han venido y han resuelto la situación de su vida matrimonial. O sea, la Virgen va a llevar todas nuestras peticiones, las va a llevar a Jesús. Pero si no se las haces, ¿cómo ella puede hacerlo? Si tú no le estás diciéndole nada. Entonces, pues, no, ella siempre va a protegernos a todos, porque ella no es esa que no va a proteger a los haitianos y nos va a proteger a nosotros. Ella protege a todos. Claro. Pero le encanta que nosotros le digamos, madre mía, mira, hoy te pongo a fulano de tal, a Perencejito, que está enfermo. Bueno, esta noche nosotros vamos a rezar por Juan. ¿Cómo es que se llama? Luis. Por Luis. Esta noche rezamos por Luis, que hoy lo operaban. Sí, por Luis Luis Rivera. Rivera, que espero que sí, que esperemos que esté lleve bien. una pronta recuperación de esa Sí, situación. porque era Que una se- operación bastante delicada. Muy bien- delicada bien la operación delicada. que le iban a hacer a él. Ya. Bueno, Entonces, pero lamentablemente tenemos que dejarlo ahí porque no Hay tenemos mucha- más tiempo. Y hay mucha tela para Y hay cortar. mucho tema, y no va a ser este no va a ser el último, el primero ni el último, porque vamos a volver a vernos y vamos a seguir hablando de Rosario, qué tan importante es. Porque, ¿sabes una cosa? Yo no sabía hasta hoy la información que tengo. La gente no sabe la herramienta que tienen con el Rosario. Así es. El rosario no es para que usted venga un día, se murió alguien, y yo me quiero tirar al hoyo con él, me quiero ir con él. No se tire. El difunto necesita que usted se quede afuera para que rece el rosario con Intercediendo usted. por él. Intercediendo por él. Oiga, sí, Duele. hay dolor, pero usted mitiga el dolor ¿con qué? Con la oración. Con la oración y con el rosario. El rosario. Y si los rezamos, no solamente para un difunto, lo rezamos para las personas que necesitan Ujú. y para peticiones válidas. Podemos ver cómo María y Jesucristo interceden ante Dios y nos ayudan a ser mejores cristianos.
Así que con eso los dejamos. Para terminar, yo quiero decir algo. Dígalo ahí. En el tiempo de la persecución de los cristianos, no en el tiempo de Roma, en estos tiempos cuando pecaron a perseguir a los cristianos, cuando iban a enterrar a una persona, fíjate, iban a enterrarlo a esa persona, ellos no podían rezar. Ellos ya se rezaba, pero no podían rezar, porque si no, los metían presos, los podían matar. Ok. Los cristianos siempre hemos sido muy astutos y querían rezar por el difunto. ¿Qué hacían los cristianos? Recogían 50 rosas y se las daban a las personas. Y cuando bajaban el cadáver, ellos le tiraban una rosa arriba. Y era Y era una Ave María lo que estaban rezando. Wow. Pero ellos no sabían. No sabíamos eso. ¿Por qué? Porque rosario quiere decir 50 rosas a María. Por eso es como si fuera un rosal. Ok. Rosario. Muchas rosas, 50 rosas a María. Ahora ya comprendemos Sí. el concepto ¿Por qué tiran de la flores? palabra. ¿Y por qué tiran flores? Ajá. Y vuelvo y repito, no va a ser la última conversación No. que tengamos del rosario, porque tenemos que fomentar el rosario en nuestras casas, en nuestra vida. No solamente cuando lleguemos el domingo a las 9, a las 10 de la mañana o a las 11, que hay una señora, ¿cómo se llama ella? Mercelinda. Mercelinda. Martí. Mercelinda tiene la tarea de rezar el rosario y mucha gente habla Y no, y no le prestan atención a ese rosario. Sí, es cierto. Y usted no sabe lo importante que es el usted sentarse a rezar el rosario. Hay veces que Altagracia en la semana lo reza y la gente también llega como si la iglesia fuera una plaza social Ay, sí. a darse besos y abrazos y la gente rezando y ellos acá hablando. No, mire, siéntese, medite ese rosario porque cuando usted salga usted va a tener tiempo para darte un beso, pues, que me inviten a desayunar, que me lleven, importante eso, que nos inviten a desayunar, que disfrutemos en familia porque rezamos ese rosario y nos llenó Ajá. de su gracia. No tenemos tiempo para más. Muchas Amén. gracias. Queremos que ustedes vuelvan con nosotros de nuevo. Queremos que esta palabra llegue a muchas casas. Sí. Y no nos vamos sin despedirnos con nuestra frase favorita. No, pero antes de que Dile. nos eche la bendición. No, espérate. Échenos la bendición. Échenos a la todos. bendición. Ajá. Te voy a pedir, Madre Santa, que por alguna razón, por algunos misterios, tú has hecho posible que esto suceda en mi vida, en nuestras vidas. Y yo sé, Madre Santa, que tú has estado presente juntamente con tu Hijo en esta conversación. Ahora te pedimos, Jesús, que levantes tu mano y bendigas a tu pueblo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y si Gracias. Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Señor.